Hablemos de este libro. Capítulo 1. El destino inesperado. Imagínate esto. Tienes apenas 12 años. Todavía eres un niño. Duermes sobre una estera de paja colocada directamente sobre el suelo de piedra. A pocos metros de ti hay una cama enorme, tallada en marfil, cubiertas por unas mantas púrpuras que cualquier aristócrata romano habría considerado un privilegio dormir allí. Tu madre entra una vez más en la habitación. Suspira al verte otra noche acostado en el suelo. Marco, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no duermes en tu cama? Levantas la mirada y simplemente niegas con la cabeza. No es rebeldía, no intentas presionar a nadie, solo que ya hay una idea dentro de ti que empieza a crecer. Si algún día mi felicidad dependiera de todo lo que tengo, ¿qué pasaría si no lo tengo? Y no quieres que nada tenga poder sobre ti. Mientras otros jóvenes de tu edad pasan el día pensando en fiestas, banquetes o en cuál será la próxima toga que vestirán, tú prefieres pasar las horas leyendo a los filósofos griegos. Te interesa mucho más entender cómo funciona un ser humano que aprender a llamar la atención en un salón lleno de nobles. No sueñas con ser emperador, ni siquiera sueñas con gobernar. De hecho, si alguien te preguntara qué quieres hacer con tu vida, probablemente responderías algo mucho más sencillo: quiero aprender. Pero el destino casi nunca pregunta qué quieres. Mientras tú intentas construir una mente tranquila, en la otra parte de Roma, los hombres más poderosos del imperio están decidiendo tu futuro sin que tú lo sepas. El emperador Adriano está envejeciendo. Necesita encontrar un sucesor, no cualquiera. Necesita a alguien capaz de sostener el imperio más grande del mundo cuando él ya no esté. Observa a generales, observa a políticos, observa a hombres obsesionados con el poder. Y curiosamente, ninguno termina de convencerlo, hasta que un nombre empieza a repetirse: Marco. Ese muchacho extraño que duerme en el suelo, ese chico que parece sentirse más cómodo entre libros que entre banquetes, ese joven al que el lujo todavía no ha conseguido domesticar. Y entonces ocurre: en cuestión de días, tu vida desaparece. Ya no eres simplemente Marco, ahora perteneces al imperio. Cada conversación será observada, cada decisión será analizada, cada error podrá costarle la vida a miles de personas. No elegiste ese destino, no levantaste la mano para pedir semejante responsabilidad. Simplemente un día despertaste y alguien decidió que el resto de tu vida ya no te pertenecía. Y aquí aparece la primera gran lección de Marco Aurelio. La mayoría de las personas pasa media vida luchando contra la realidad. ¿Por qué me tocó esta familia? ¿Por qué tuve que nacer aquí? ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Por qué precisamente a mí? Gastan tanta energía peleando contra lo que ya ocurrió que nunca utilizan esa energía para construir lo único que todavía pueden cambiar: ellos mismos. Marco hizo exactamente lo contrario. Comprendió muy pronto que hay preguntas que no sirven para nada. Nunca preguntó por qué le había tocado cargar con Roma. La única pregunta que empezó a hacerse fue otra: ¿cómo puedo estar a la altura del destino que me ha tocado vivir? Ese cambio parece pequeño, pero cambia una vida entera. La psicología moderna llama esto aceptación radical. No significa resignarte siempre, no significa conformarte, significa dejar de desperdiciar energía deseando otra realidad para utilizar toda esa energía en dominar la que ya tienes delante. Y quizás por eso Marco Aurelio nunca utilizó la filosofía como un adorno intelectual. La utilizó como otros utilizan una espada. Cada idea era un entrenamiento, cada reflexión era una armadura. Cada noche intentaba convertirse en un hombre un poco más fuerte del que la mañana anterior había sido. Porque entendió una verdad que seguimos olvidando 2000 años después. No eliges las cartas que la vida pone sobre la mesa, pero sí decides cómo vas a jugar la partida. Y muchas veces el verdadero emperador no es el que hereda un trono, es el que consigue gobernarse a sí mismo antes que intentar gobernar cualquier otra cosa. Capítulo 2. La cumbre del aislamiento. Han pasado los años. Aquel niño que dormía en el suelo ya no existe. Ahora eres el hombre más poderoso del planeta.
Te sientas en el trono del Imperio Romano mientras cientos de personas esperan tu llegada. El salón está cubierto de mármol blanco. Los soldados golpean el suelo con sus lanzas anunciando tu entrada. Los senadores inclinan la cabeza. Los esclavos apartan la mirada. Nadie se atreve a hablar hasta que tú lo haces. Todo el mundo parece admirarte. Todo el mundo parece respetarte. Parece que están de tu lado. Y sin embargo, nunca te has sentido tan solo. Miras a los hombres que te rodean y descubres algo que pocos llegan a comprender en toda una vida. Nadie está mirando a Marco Aurelio, todos están mirando al emperador. Nadie sabe quién eres cuando desaparece la corona. Nadie se acerca porque disfrute de tu compañía. Se acercan porque necesitan algo, un cargo, un favor, una recomendación, una moneda, una oportunidad. Y es allí donde Marco Aurelio comprende una de las verdades más incómodas del poder. Cuanto más alto subes, más difícil resulta encontrar a alguien que se atreva a decirte la verdad. La psicología conoce algo parecido, esto como la cámara del eco. Cuando una persona acumula poder, dinero, prestigio, la gente empieza a filtrar lo que dice delante de ella. No quieren contrariarla, no quieren perder privilegios. Y poco a poco, el líder deja de escuchar la realidad y empieza a escuchar únicamente aquello que alimenta su ego. Y ese es el principio del fin. Porque un hombre puede sobrevivir a un ejército enemigo. Lo que muy pocos hombres pueden sobrevivir es a un ejército de aduladores. Marco Aurelio lo sabía. Por eso comenzó a hacer algo extraordinario. Empezó a quitarle a las cosas el disfraz que le había puesto el poder. Cuando vestía la famosa túnica púrpura de emperador, no pensaba que llevaba el símbolo más importante del imperio. Se repetía en silencio: esto no es más que lana teñida. Cuando aparecían banquetes preparados con los mejores cocineros de Roma, no veía el lujo, él veía la carne cocinada. Cuando los ciudadanos gritaban su nombre como si fuera un dios, tampoco se dejaba engañar. Pensaba: hoy me aclaman, mañana aclamarán a otro. No era pesimismo, era higiene mental, era por salud. Sabía que si empezaba a creerse el personaje que el mundo había construido alrededor de él, dejaría de ser el dueño de sí mismo. Y esa enseñanza resulta todavía más necesaria hoy que hace 2000 años. Vivimos obsesionados con parecer importantes. Contamos seguidores, contamos me gusta, contamos visualizaciones. Esperamos que desconocidos decidan cuánto valemos. Y sin darnos cuenta, convertimos nuestra autoestima en una cuenta bancaria administrada por personas que ni siquiera nos conocen. Ese es el problema de depender de la aprobación. Nunca será suficiente, porque el aplauso dura segundos. La necesidad de volver a recibirlo puede durar toda la vida. Marco Aurelio eligió otro camino. Cada noche, cuando el palacio quedaba en silencio y los aplausos desaparecían, volvía a quedarse completamente solo consigo mismo, y entendía que allí estaba el único juicio que realmente importaba. No el del Senado, no el del pueblo, no el de los generales, el suyo propio. Porque puedes engañar a millones de personas, pero cuando apagas la última vela y te quedas a solas con tu conciencia, ya no existe ningún cargo capaz de esconder quién eres realmente. Quizás por eso escribía sus meditaciones, no para que el mundo lo admirara, sino para impedir que el poder destruyera al hombre que había debajo de la corona. Y esa puede ser una de las lecciones más valiosas de todo este libro. Llegará un momento en el que tendrás que elegir entre ser querido por todo el mundo o ser honesto contigo mismo. Muchas veces no podrás tener las dos cosas. Si decides construir una vida diferente, trabajar cuando los demás descansan, poner límites y dejar relaciones que te frenen o perseguir un propósito que nadie entiende, habrá personas que se alejarán de ti. Pensarán que has cambiado y tendrán razón, porque crecer siempre cambia la distancia entre tú y quienes deciden quedarse donde están. Marco Aurelio dejó de temer a esa distancia, entendió que la soledad no siempre es un castigo, muchas veces es el precio de conservar la claridad. Porque cuando desaparece el ruido de la multitud, por fin puedes escuchar la única voz que ha estado contigo desde el principio, la tuya propia. Capítulo 3. El ojo del huracán. Abres las puertas del palacio y por primera vez desde que llevas la corona entiendes que ni el hombre más poderoso del mundo puede controlar lo que está a punto de ocurrir. Roma se está muriendo. La peste ha entrado en la ciudad sin pedir permiso. Los mercados están vacíos. Las familias ya no lloran a sus muertos porque apenas tienen tiempo de enterrarlos. Los carros recorren las calles cargando cuerpos desde el amanecer hasta la noche. El olor de la enfermedad lo ha invadido todo. Y mientras la ciudad intenta sobrevivir, llegan noticias todavía peores.
Las tribus del norte han descubierto que el gigante está herido. Empiezan a cruzar fronteras. Quieren aprovechar el caos para terminar de destruir el imperio. En cuestión de semanas tienes una epidemia dentro de casa y una guerra esperando en la puerta. Los senadores discuten entre ellos buscando culpables. Los comerciantes esconden sus riquezas. Los sacerdotes sacrifican animales esperando que los dioses cambien el destino. Y todos, absolutamente todos, esperan una cosa de ti. Quieren ver tu reacción. Porque si el emperador pierde el control, Roma perderá la esperanza. Marco Aurelio respira. No porque no tenga miedo. Lo tiene, claro que lo tiene. Sería absurdo pensar que un hombre puede contemplar cómo miles de personas mueren sin sentir un nudo en el estómago. La diferencia no estaba en sentir miedo. La diferencia estaba en no dejar que el miedo decidiera por él. Y allá aparece una de las ideas más poderosas de toda su filosofía. Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que jamás dependerán de ti. La peste no depende de ti, la muerte no depende de ti, las invasiones no dependen de ti, la opinión de millones de personas tampoco depende de ti, pero sí depende de ti cómo interpretas lo que está ocurriendo. Sí depende de ti la claridad de tus decisiones, depende de ti mantener la cabeza fría cuando todos los demás la han perdido. La psicología moderna conoce algo parecido a esto como locus de control. Las personas que depositan toda su atención en aquello que no pueden controlar terminan viviendo en una ansiedad permanente. Su energía desaparece, intentando cambiar un pasado que ya ocurrió o un futuro que todavía no existe. Marco Aurelio hizo exactamente lo contrario. Cada vez que la realidad le presentaba un problema, su mente hacía una pregunta sencilla. ¿Qué puedo hacer ahora? Nada más. No perdía horas preguntándose por qué la peste había llegado precisamente durante su mandato. No maldecía su destino, no buscaba culpables para sentirse mejor. Mientras otros gastaban energía en lamentarse, él utilizaba esa energía para organizar hospitales, reforzar las fronteras y proteger la población, porque entendía que el pánico tiene una característica muy peligrosa y es que es contagioso, pero la calma también. Un líder nervioso multiplica el miedo de lo que los rodea. Un líder sereno transmite algo mucho más poderoso que un discurso, transmite dirección. Y eso es exactamente lo que hizo Marco Aurelio. No eliminó el caos, aprendió a no convertirse en parte de él. Hoy seguimos cometiendo el mismo error que hace 2000 años. Perdemos el sueño por una opinión en redes sociales. Una ruptura sentimental nos hace creer que la vida se terminó. Un negocio sale mal y pensamos que somos un fracaso. Confundimos un problema con una identidad. Marco Aurelio habría sonreído al escuchar eso, porque sabía que el sufrimiento muchas veces no nace de los hechos, nace de la historia que inventamos alrededor de los hechos. Una dificultad deja de ser una dificultad cuando deja de ocupar espacio en toda tu mente. Por eso se repetía una idea una y otra vez. Si te aflige algo externo, no es eso solo lo que te perturba, sino el juicio que haces sobre ello. Y quizás ahí está una de las mayores diferencias entre una mente fuerte y una mente frágil. Las dos viven problemas, las dos sienten miedo, las dos atraviesan pérdidas, pero una reacciona y la otra responde. Marco Aurelio comparaba el carácter con un promontorio de roca golpeando constantemente por las olas del mar. Las olas llegan con violencia, golpean, hacen ruido, pero la roca permanece donde está. No porque el mar haya dejado de existir, sino porque su fortaleza no depende del mar, depende de aquello de lo que está hecha. Esa es la verdadera enseñanza de este capítulo. La vida nunca dejará de enviarte tormentas. Siempre aparecerá una crisis económica, una enfermedad, una traición, una pérdida o un problema que no habías previsto. Esperar que llegue un momento donde todo esté en calma para empezar a vivir es una ilusión. La paz no consiste en encontrar un mundo sin caos, consiste en construir una mente que no se derrumbe cada vez que el caos llama a tu puerta. Porque cualquiera puede parecer fuerte cuando el sol brilla, pero el verdadero carácter solo se revela cuando el cielo se oscurece y aún así decides seguir caminando. Capítulo 4. Las guerras que nunca quiso pelear. Marco Aurelio nunca soñó con convertirse en un héroe de guerra. Si hubiera podido elegir, probablemente habría pasado el resto de su vida rodeado de libros, conversando con filósofos y escribiendo sobre la naturaleza humana. Esa era su verdadera vocación, no conquistar territorios, no dirigir legiones, no ordenar ataques que terminarían con miles de hombres muertos. Y sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Imagina una noche de invierno en la frontera del Danubio. El viento atraviesa la tienda de campaña como si no existieran las paredes. El barro llega hasta los tobillos. Afuera se escucha los cascos de los caballos, los gritos de los centinelas y el lamento de los soldados heridos.
El olor a humo, sangre y cuero mojado lo invade todo. Dentro de aquella tienda hay un hombre agotado. Su cuerpo lleva años enfermo, sufre de dolores constantes, apenas duerme y sabe que cada decisión que tome antes del amanecer puede enviar a miles de personas a la muerte. Ese hombre es el emperador de Roma y también es un filósofo que detesta la guerra. Hay una frase de Meditaciones que resume perfectamente su forma de vivir. Haz lo que la naturaleza exige, actúa y habla como corresponde sin distraerte. No dice haz lo que te apetezca, no dice espera a sentir motivación, dice cumple con tu deber. Vivimos en una época donde se repite constantemente que debes dedicarte únicamente a aquello que amas. Suena bonito, incluso inspira, pero la vida real casi nunca funciona así. Hay temporadas donde te tocará hacer trabajos que no elegiste, resolver problemas que no provocaste, cuidar de personas cuando tú también estás cansado, estudiar cuando preferirías dormir, ahorrar cuando todos los demás están gastando. Y si cada vez que aparece una obligación esperas a sentir ganas, terminarás construyendo una vida gobernada por tus emociones. Marco Aurelio entendió algo que hoy la psicología también confirma. La disciplina siempre vence a la motivación. La motivación aparece y desaparece. La disciplina permanece. Por eso jamás permitió que su estado de ánimo decidiera por él. Cuando entraba en el campo de batalla, no dejaba que el odio lo dominara, tampoco el miedo, ni siquiera el deseo de gloria. Simplemente hacía lo que debía hacerse. Eso requería una habilidad psicológicamente enorme. Hoy sabemos que una persona puede separar lo que siente de la acción que decide realizar. Sentir miedo no obliga a huir, sentir tristeza no obliga a abandonar, sentir incomodidad no obliga a rendirse. Marco Aurelio dominó esa capacidad hasta un nivel extraordinario. La guerra era un papel que debería interpretar, no era su identidad. Por eso nunca permitió que el barro del frente ensuciara su carácter. Podía ordenar una batalla por la mañana y escribir sobre la virtud por la noche. Podía vestir una armadura durante el día y seguir siendo el filósofo cuando el campamento quedaba en silencio. Entendía que una responsabilidad difícil no tiene por qué convertirte en una persona amargada. Y esa es una diferencia enorme. Hay personas que permiten que su trabajo destruya su paciencia, que los problemas familiares destruyan su carácter, que una mala racha económica los vuelva agresivos con todo el mundo. Marco Aurelio luchó durante más de 10 años en una guerra que jamás quiso pelear, pero nunca dejó que esa guerra terminara viviendo dentro de él. Y esa es quizás una de las lecciones más difíciles de aprender. No todo lo que hagas en la vida será agradable. Habrá conversaciones incómodas que tendrás que tener, decisiones dolorosas que nadie tomará por ti, sacrificios que no recibirán aplausos. Y precisamente allí se forma el carácter. No cuando todo salga bien, sino cuando haces lo correcto, aunque preferirías estar en cualquier otro lugar. Marco Aurelio no esperaba amar cada responsabilidad, esperaba cumplirla con dignidad, porque entendía que el deber no depende del estado de ánimo, depende de la clase de persona que has decidido ser. La sociedad moderna suele preguntar, ¿qué te hace feliz? Marco Aurelio habría hecho otra pregunta mucho más incómoda. ¿Qué exige este momento de ti? Porque la felicidad cambia, las emociones cambian, las circunstancias cambian, pero el deber permanece. Y cuando aprendes a cumplir con él, incluso en los días más oscuros, algo extraordinario ocurre. Descubres que la fortaleza no nace haciendo únicamente lo que amas. Nace cuando eres capaz de hacer con excelencia aquello que nunca habrías elegido, porque la vida lo puso enfrente de ti. Capítulo 5. El peso de la corona. Hay una imagen de Marco Aurelio que casi nadie recuerda. No es la del emperador victorioso entrando en Roma entre aplausos. No es la del filósofo escribiendo meditaciones. Es una escena mucho más silenciosa. Es de noche. Todo el palacio duerme. Las antorchas iluminan apenas los pasillos y el único lugar donde todavía hay luz es en una habitación llena de pergaminos. Sobre una mesa se acumulan informes de jueces, denuncias de ciudadanos, asuntos militares, problemas económicos y conflictos entre provincias. Mientras el resto del imperio descansa, el hombre más poderoso del mundo sigue trabajando. Está agotado, sus manos tiemblan. El cuerpo lleva años castigado por una enfermedad, el dolor del estómago apenas le deja comer con normalidad y el cansancio se ha convertido en un compañero permanente. Podría dejar esos documentos para el día siguiente, podría delegar, podría permitirse el lujo de descansar. Después de todo, es el emperador de Roma. Pero toma la pluma y actúa y continúa leyendo. ¿Por qué? Porque entendía algo que hoy casi todos hemos olvidado. El poder no existe para servirte. Existe para que tú sirvas mejor. Hay una frase de Marco Aurelio que resume toda su forma de vivir. Lo que no es bueno para la colmena no puede ser bueno para la abeja.
Mientras la mayoría soñaba con llegar arriba para vivir mejor, él entendía que llegar arriba significa cargar más peso que nadie. Y esa es una diferencia gigantesca. Hoy muchas personas desean tener una empresa, dirigir un equipo, ganar mucho dinero o convertirse en referentes, pero cuando aparecen las noches largas, las decisiones difíciles y las responsabilidades incómodas, descubren que en realidad no querían ese liderazgo. Querían privilegios. Marco Aurelio jamás confundió ambas cosas. De hecho, durante las guerras contra los pueblos del norte, el imperio necesitaba enormes cantidades de dinero para defender sus fronteras. La solución más sencilla habría sido subir los impuestos y cargar ese peso sobre ciudadanos que ya sufrían bastante. Él hizo exactamente lo contrario. Ordenó sacar a subasta muebles, joyas, estatuas y objetos de enorme valor pertenecientes al propio Palacio Imperial. Incluso parte del patrimonio de la familia imperial fue vendido para financiar al ejército sin asfixiar al pueblo. Podía pedir sacrificios, pero prefirió sacrificarse primero. Y allá aparece una de las diferencias más profundas entre un líder y alguien que solo ocupa un cargo. El primero absorbe parte del impacto y el segundo lo reparte hacia abajo. Eso también ocurre en tu vida. Si algún día formas una familia, habrá momentos en los que tendrás que soportar preocupaciones para que tus hijos duerman tranquilo. Si diriges una empresa, habrá meses donde quizás seas tú quien cobre menos para que el proyecto siga vivo. Si decides construir algo importante, descubrirás que el éxito casi siempre exige cargar un peso que otros no ven. La psicología moderna habla del retraso de la gratificación, la capacidad de soportar incomodidad presente para construir un beneficio futuro. Las investigaciones muestran que las personas capaces de retrasar recompensas suelen tomar mejores decisiones, preservar más y construir proyectos más sólidos. Marco Aurelio llevó esa idea hacia el otro extremo. No trabajaba esperando aplauso, no esperaba que la historia le agradeciera el esfuerzo, no necesitaba reconocimiento para cumplir con su deber, porque él entendía que cuando haces lo correcto únicamente para recibir aprobación, dejas de actuar por principios y empiezas a actuar por recompensas. Y el día que la recompensa desaparece, también desaparece tu disciplina y tu valor. Por eso escribía constantemente para recordarse una idea sencilla: haz lo que corresponde aunque nadie lo vea. Quizás esa sea una de las mayores diferencias entre el carácter fuerte y el carácter débil. El carácter débil necesita sentirse motivado, necesita que lo valoren, que le den gracias. En cambio, el fuerte simplemente cumple, porque sabe que la responsabilidad nunca pregunta si estás cansado, solo pregunta si vas a responder o no. La gran enseñanza de este capítulo es incómoda, pero profundamente liberadora. Deja de pensar en el éxito como una recompensa y empieza a verlo como una responsabilidad. Porque cuanto más grande sea la corona que deseas llevar, mayor será el peso que tendrás que sostener sobre tus hombros. Y si algún día la vida te entrega esa corona, recuerda a Marco Aurelio sentado solo, de madrugada, con el cuerpo enfermo y la mente agotada, leyendo el último informe antes de apagar la lámpara. En ese momento no estaba gobernando Roma, estaba gobernándose a sí mismo. Y esa fue probablemente la victoria más difícil de toda su vida. Capítulo 6. El altar del dolor. Hay un momento en la vida donde el poder deja de servir para absolutamente nada. Imagina esta escena. El Palacio Imperial está completamente en silencio. No se escuchan soldados, ni consejeros, ni el murmullo de los pasillos. Solo el sonido débil de una vela consumiéndose lentamente. Frente a ti, sobre una pequeña cama, yace el cuerpo sin vida de uno de tus hijos. No hay un enemigo al que derrotar. No hay un decreto que firmar, no hay un ejército que pueda cambiar lo que acaba de ocurrir. Eres el hombre más poderoso del planeta y al mismo tiempo el más impotente en la habitación. A lo largo de su vida, Marco Aurelio enterró a 8 de sus hijos. También perdió a su esposa Faustina después de décadas de matrimonio. Cada muerte arrancaba un pedazo de su vida, pero ninguna consiguió arrancarle aquello que más lo protegía, su carácter. Y hay una frase que escribió en Meditaciones que resulta casi imposible de aceptar cuando el dolor nos golpea. Recibe sin orgullo y deja ir sin apego. Es una frase sencilla, pero vivirla exige una fortaleza extraordinaria, porque el problema no es perder, el problema es que vivimos convencidos de que aquello que amamos nos pertenece, y esa ilusión termina rompiéndose tarde o temprano. La psicología conoce esto llamado aversión a la pérdida. Nuestro cerebro sufre mucho más por perder algo que por el placer de haberlo conseguido. Por eso, una ruptura amorosa, una quiebra económica o la muerte de alguien querido pueden desordenar por completo nuestra identidad. No solo perdemos a una persona, sentimos que perdemos una parte de nosotros. Marco Aurelio comprendió que allí estaba la trampa.
Nada era realmente suyo, ni la corona, ni el imperio, ni los hijos, ni siquiera su propio cuerpo. Todo era un préstamo, y los préstamos tarde o temprano deben devolverse. Eso no significa amar menos, significa amar mejor, porque cuando entiendes que todo es temporal, dejas de vivir desde la posesión y empiezas a vivir desde la gratitud. Cada conversación importa, cada abrazo importa, cada día compartido deja de darse por sentado. Por eso, Marco Aurelio nunca convirtió el dolor en una excusa para abandonar sus responsabilidades. Lloraba, claro que lloraba. Ser estoico nunca significó dejar de sentir. Significó no permitir que las emociones decidieran el rumbo de tu vida. Mientras muchos imaginan al estoico como una estatua incapaz de sentir tristeza, Marco Aurelio demuestra exactamente lo contrario. Sentía el dolor igual que cualquier padre. La diferencia era lo que hacía después. Cuando terminaba el duelo privado, volvía a ponerse la túnica imperial y salía a gobernar. No porque era un hombre frío, sino porque millones de personas seguían dependiendo de él. Y esa es una de las enseñanzas que hoy necesitamos recuperar. Vivimos en una época donde cualquier golpe parece justificar abandonar nuestros hábitos, romper nuestra disciplina y detener nuestra vida durante meses o incluso años. Perdemos un trabajo y dejamos de entrenar. Termina una relación y abandonamos nuestros proyectos. Algo sale mal y convertimos ese dolor en nuestra nueva identidad. Marco Aurelio jamás hizo eso. Entendía que el sufrimiento forma parte del precio de estar vivo, pero que convertir ese sufrimiento en una forma permanente de vivir era otra decisión completamente distinta. Por eso repetía una idea que atraviesa toda su filosofía. No son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos sobre ellas. No elige muchas de las tragedias que llegarán a tu vida, pero sí elige qué harás al día siguiente. Puedes quedarte mirando para siempre aquello que perdiste o puedes honrarlo convirtiéndote en una persona más fuerte gracias a ello. Quizás esa sea una de las enseñanzas más profundas de Marco Aurelio. La vida nunca te promete conservar lo que amas, solo te ofrece la oportunidad de cuidarlo mientras permanece contigo. Y cuando llegue el día en que el destino decida reclamar ese préstamo, llora de verdad, llora hasta vaciar el pecho, pero después haz lo mismo que hizo el emperador. Levántate, respira, vuelve a cumplir con tu deber, porque el dolor puede partirte el corazón, pero nunca debería tener el permiso para gobernar tu vida. Capítulo 7. La traición de un hermano. Hay heridas que no llegan desde el frente de batalla, llegan desde la mesa donde compartiste el pan. Imagínate esta escena. Llevas años viviendo entre campañas militares. Tu cuerpo está agotado, pero al final de la guerra parece cada vez más cercano. Una tarde, mientras revisas mapas en tu campamento junto al Danubio, un jinete entra a toda velocidad levantando el barro y la nieve. Salta del caballo, atraviesa el campamento y coloca en tus manos un pergamino sellado con el emblema imperial. Lo abres, las primeras líneas te dejan inmóvil. Avidio Casio, el general en quien más confiabas, el hombre al que entregaste el control de las provincias más importantes del imperio, ha difundido el rumor de que has muerto. Aprovechando la confusión, se ha proclamado como emperador y ha convencido a miles de soldados para seguirlo. No te ha traicionado un enemigo, te ha traicionado un amigo. Un hombre al que tú mismo ayudaste a llegar hasta donde estaba. Ese tipo de golpe no atraviesa el cuerpo, atraviesa la confianza y probablemente no exista un dolor más difícil de gestionar. Hay una frase de Marco Aurelio que parece estar escrita precisamente para momentos como este. Cuando alguien te haga daño, pregúntate inmediatamente qué idea del bien o del mal lo llevó a actuar así. Fíjate en lo que está diciendo. No pregúntate cómo te vengas. Pregunta ¿qué ocurre dentro de esa persona para actuar de esa manera? Ese cambio de perspectiva transforma por completo el dolor, porque la mayoría vivimos esperando que los demás actúen con nuestros mismos principios. Esperamos gratitud, lealtad, reciprocidad, y cuando alguien rompe ese pacto invisible, sentimos que el mundo nos ha engañado. Pero Marco Aurelio entendía algo mucho más incómodo. No puedes exigir un carácter que la otra persona nunca construyó. La traición no aparece de repente. Simplemente revela quién era realmente alguien cuando tuvo delante una oportunidad de beneficiarse. Y eso no significa que no duela, claro que duele, pero deja de convertirlo en algo personal. Hoy la psicología habla de sesgo de proyección. Tendemos a creer que los demás piensan, sienten y actúan como nosotros. Si tú eres leal, supones que los demás también lo serán. Si tú jamás engañarías a tu amigo, das por hecho que ellos tampoco lo harían. Y allí nace gran parte del sufrimiento humano. No por la realidad, sino por las expectativas que proyectamos sobre la realidad. Lo más sorprendente vino después.
Mientras los generales exigían una venganza ejemplar y las legiones pedían sangre, Marco Aurelio hizo algo completamente diferente. Dijo que lamentaba no poder encontrarse con Avidio Casio para poder perdonarlo personalmente, no porque olvidara la traición, ni porque no creyera que debía ser castigado, sino porque comprendía que vivir consumido por el odio solo habría añadido una segunda derrota a la primera. Antes de que ambos ejércitos llegaran a enfrentarse, Avidio Casio fue asesinado por algunos de sus propios oficiales. Cuando llevaron su cabeza a Marco Aurelio, esperando una celebración, el emperador no mostró alegría, solo tristeza. Después ordenó algo todavía más sorprendente: quemó sin leer las cartas donde aparecían los nombres de quienes habían colaborado con la rebelión. Sus consejeros no podían entenderlo. ¿Por qué renunciar a descubrir a todos los culpables? Porque conocía un peligro mayor que la traición: la obsesión. Sabía que si alimentaba su mente con sospechas permanentes, terminaría gobernando desde el miedo. Y un líder que deja de confiar en todos acaba destruyendo aquello que intenta proteger. Esa es una lección enorme para nuestra época. Si estás construyendo algo importante, alguien te copiará, alguien hablará mal de ti, alguien aprovechará una oportunidad para beneficiarse a tu costa. No puedes evitarlo. Lo único que puedes controlar es la respuesta. Puedes convertirte en un hombre amargado que sospecha de cualquiera, o puedes hacer lo mismo que hizo Marco Aurelio: aprender a ajustar criterios, elegir mejor a las personas que entran en tu vida y seguir avanzando sin permitir que la traición de otro destruya tu propia naturaleza, porque al final esa era su verdadera filosofía. La deslealtad pertenece al traidor. El resentimiento, si decides conservarlo, ya te pertenece a ti, y Marco Aurelio se negó a cargar con un peso que nunca había sido suyo. Capítulo 8. El espejo de un monstruo. Cuando piensas en el hombre más poderoso del mundo, probablemente imaginas banquetes, discursos, soldados formando filas y multitudes aplaudiendo su nombre. Pero hay una escena de Marco Aurelio que casi nadie conoce. Sucede de noche. El campamento romano duerme después de otra jornada de guerra. Afuera hace frío, y frío que cala los huesos. Los centinelas cambian las guardias mientras el viento golpea las telas de la tienda imperial. Dentro solo hay una vela encendida. Marco Aurelio está completamente solo. No tiene delante un enemigo. No está negociando con un senador. No está dando órdenes a un ejército. Tiene delante una hoja de papel y comienza a escribir. Pero no escribe para la historia, no escribe para que lo admiren, ni siquiera escribe pensando que alguien leerá esas palabras algún día. Escribe para enfrentarse al hombre más peligroso que conoce, él mismo. Una de sus anotaciones se deja una advertencia que parece un golpe directo al pecho: ten cuidado de no convertirte en un César. Y es una frase extraña, porque él ya era un César, pero precisamente por eso lo escribe. No le preocupaba perder el imperio, le preocupaba perderse a sí mismo. Sabía que el poder tiene una capacidad enorme de deformar el carácter. Cuando todo el mundo te da la razón, dejas de escuchar. Cuando nadie se atreve a corregirte, empiezas a creer que nunca te equivocas. Y cuando el aplauso dura demasiado tiempo, el ego termina sustituyendo la realidad. Por eso creó un hábito que hoy sigue siendo una de las herramientas psicológicas más poderosas que existen: autoauditoría. La psicología moderna habla del autoconocimiento como una de las capacidades más importantes para el desarrollo personal. Curiosamente, numerosos estudios muestran que la mayoría de las personas creen conocerse muy bien, pero en realidad interpretan sus errores de forma distorsionada para proteger su autoestima. En otras palabras, somos muy buenos justificándonos. Siempre encontramos una explicación: no tenía tiempo, estaba cansado, no era el momento, la culpa fue de otro. Marco Aurelio hacía exactamente lo contrario. Cada noche se sentaba frente al papel para demostrar sus propias excusas. Si había reaccionado con ira, no buscaba culpables, se preguntaba por qué había permitido que alguien gobernara sus emociones. Si había sido impaciente con un colaborador, no escribía sobre la incompetencia del otro, escribía sobre su propia falta de dominio. Si había sentido orgullo por los elogios recibidos durante el día, se recordaba que el aplauso nunca convierte a un hombre en una mejor persona. Ese cuaderno era su juez y al mismo tiempo su maestro. Hoy vivimos en una época completamente opuesta. Pasamos horas mostrando nuestra vida hacia afuera, pero apenas dedicamos unos minutos para mirar hacia adentro. Sabemos lo que opinan cientos de personas sobre nosotros, pero casi nunca nos preguntamos qué opinión tendríamos de nosotros mismos si nadie pudiera vernos. Y allí aparece una pregunta incómoda: ¿quién eres cuando nadie te está mirando? No cuando publicas una foto, no cuando hablas delante de otras personas, sino cuando cierras la puerta de tu habitación,
porque es allí y solo allí donde se forma el carácter, no en los escenarios, sino en los silencios. Marco Aurelio entendía que una persona no mejora acumulando más información, mejora corrigiéndose constantemente. Por eso escribía, no para recordar lo que ya sabía, sino para descubrir dónde todavía estaba fallando. Quizás tú también deberías hacer ese ejercicio. No necesitas escribir 20 páginas, bastan 3 preguntas al final de cada día. ¿Qué hice bien hoy? ¿Dónde reaccioné peor de lo que debía? ¿Qué voy a hacer diferente mañana? Parece algo simple, pero repetido durante años puede transformar por completo tu vida, porque cada noche corriges apenas 1 grado del rumbo y un barco que corrige 1 grado todos los días termina llegando a un destino completamente distinto. La gran enseñanza de este capítulo es que el enemigo más peligroso nunca será la competencia, ni las críticas, ni las dificultades de la vida. Será la versión de ti que empieza a creerse perfecta, la que deja de aceptar correcciones, la que convierte sus defectos en costumbres. Marco Aurelio gobernó un imperio inmenso porque primero aprendió a gobernar a algo mucho más difícil, su propia mente, y entendió que el hombre que deja de examinarse cada día empieza poco a poco a convertirse en el monstruo que juró no ser nunca. Capítulo 9. Lo que seguimos haciendo mal. Haz un ejercicio mental. Imagina que por un instante Marco Aurelio pudiera abrir los ojos en pleno siglo XXI. No aparece en un museo ni en un documental. Aparece caminando por una ciudad moderna. Observa los coches, los hospitales, los rascacielos y las personas caminando con un pequeño rectángulo brillante en la mano. En ese aparato llevas más información de la que existía en toda la biblioteca de Alejandría. Puedes aprender cualquier profesión sin salir de casa, hablar con alguien que viva al otro lado del planeta, crear un negocio desde tu habitación, acceder a los libros que hace 2000 años solo unos pocos privilegiados podían tocar. Marco Aurelio se quedaría maravillado con todo eso, pero solo durante unos minutos. Después empezaría a observar a las personas y probablemente no entendería nada. Vería a gente con ansiedad por un comentario de internet, personas incapaces de concentrarse 10 minutos seguidos sin mirar el teléfono, jóvenes deprimidos porque alguien dejó de seguirlos en una red social, adultos que abandonan un proyecto porque en 6 meses no obtuvieron los resultados. Y seguramente se había preguntado algo. ¿Cómo puede una sociedad con tantos recursos ser tan débil? Y ahí está la gran paradoja de nuestro tiempo. Nunca fue tan fácil vivir. Y nunca pareció tan difícil mantener la paz interior. Marco Aurelio escribió una de las ideas que hoy resulta casi profética. La felicidad en tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No dijo que depende del dinero que tengas, ni de la tecnología, ni de la comodidad. Porque él intuía algo que hoy también confirma la psicología. El ser humano se adapta increíblemente rápido a las mejoras externas. Lo que ayer parecía un lujo, mañana se convierte en una obligación. Y eso es lo que los psicólogos llaman adaptación hedónica. Siempre necesitamos un poco más para sentir lo mismo. Compramos un teléfono nuevo y a las pocas semanas deja de emocionarnos. Conseguimos un mejor sueldo. Poco después ya nos parece insuficiente. Vivimos buscando una satisfacción que siempre se mueve en unos pasos más adelante. Mientras tanto, olvidamos entrenar aquello que realmente sostiene nuestra vida, el carácter. Marco Aurelio dormía algunas noches en el suelo teniendo un palacio, no porque disfrutara del suelo del sufrimiento. Lo hacía para recordarse que la comodidad era un privilegio y no una necesidad. Sabía que un hombre que necesitaba condiciones perfectas para funcionar ya habría perdido parte de su libertad. Mira cómo vivimos hoy. Nos molesta hacer una fila, nos desespera que una página tarde 5 segundos en cargar, nos enfadamos si alguien responde tarde un mensaje. Pequeñas incomodidades producen reacciones enormes, no porque los problemas sean más grandes, sino porque nuestra tolerancia al esfuerzo es cada vez más pequeña. Y allí está una de las grandes diferencias entre Marco Aurelio y nosotros. Él entrenaba deliberadamente la incomodidad. Nosotros intentamos eliminarla por completo, pero existe una ley psicológica muy interesante. Todo aquello que evitas de forma constante termina haciéndote más vulnerable. Si huyes siempre del esfuerzo, cada esfuerzo parecerá insoportable. Si huyes siempre del rechazo, cualquier crítica te destruirá. Si huyes siempre del silencio, acabarás dependiendo del ruido para sentirte vivo. Por eso Marco Aurelio no buscaba una vida fácil, buscaba una mente fuerte, porque entendía que una mente entrenada puede sobrevivir incluso en circunstancias difíciles. Pero una mente débil convierte cualquier comodidad en una cárcel. Quizás la solución no sea seguir acumulando más cosas, quizás la solución sea empezar a necesitar menos. Levantarte aunque no tengas ganas, entrenar aunque el día haya sido largo, leer cuando todos están distraídos, ahorrar
cuando todos consumen, callar cuando todos reaccionan. Son pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que construyen un carácter completamente distinto. La gran enseñanza de este capítulo es que el verdadero enemigo de nuestra generación no es la falta de oportunidades, es el exceso de comodidad. Porque la comodidad, cuando deja de ser una herramienta y se convierte en un estilo de vida, empieza a robarte algo mucho más valioso que el tiempo. Te roba la capacidad de resistir. Y un hombre que no sabe resistir termina siendo esclavo de cualquier dificultad. Marco Aurelio nunca necesitó un mundo perfecto para conservar la paz. Construyó una mente que podía permanecer firme incluso cuando el mundo se derrumbara. 2000 años después, seguimos teniendo más tecnología que él. La pregunta es que si también tenemos una fracción de su fortaleza, porque al final, la verdadera evolución del ser humano nunca se mide por las herramientas que tiene en las manos, se mide por el carácter con el que decide utilizarlas. Capítulo 10. El legado. Hemos llegado al final. Es el año 180 a.C. No estás en el Senado de Roma, ni entrenando victorioso por las puertas o entrando a celebrar tu victoria de la capital. Estás muy lejos del mármol, del lujo y de los aplausos. Te encuentras en una fortaleza militar en Vindobona, la actual Viena. Afuera hace frío insoportable. El viento golpea las murallas mientras las legiones continúan vigilando las fronteras del imperio. Dentro de la habitación apenas queda el silencio. Respirar duele. La enfermedad que durante años azotó al imperio ha terminado alcanzándote a ti también. El cuerpo ya no responde. La fiebre consume las pocas fuerzas que te quedan. A tu alrededor se reúnen generales, amigos y colaboradores que llevan media vida caminando contigo. Algunos no pueden contener las lágrimas. Saben que están viendo una última vez al hombre que sostuvo el imperio durante uno de los momentos más difíciles de toda su historia. Todos esperan unas últimas palabras, quizás un discurso, quizás una despedida grandiosa, pero Marco Aurelio hace algo completamente distinto. Los mira con serenidad y les dice: ¿por qué lloran por mí? Piensen más bien en la muerte, que nos alcanzará a todos, así que regresen al trabajo. Después cierra los ojos y el emperador más poderoso del mundo desaparece. Hay una idea que atravesó toda la vida de Marco Aurelio y que aparece una y otra vez en sus meditaciones. Podrías abandonar la vida ahora mismo. Que eso determine lo que haces, lo que dices y lo que piensas. No era una frase pesimista, era una herramienta de claridad, porque cuando recuerdas que tu tiempo es limitado, muchas preocupaciones dejan de tener sentido. ¿De verdad merece la pena vivir enfadado durante semanas por una crítica? ¿Tiene sentido posponer durante años ese proyecto que sabes que debes empezar? ¿Vale la pena sacrificar tu paz intentando agradar a personas que dentro de unos años ni siquiera recordarán tu nombre? La muerte tiene una capacidad extraordinaria. Coloca cada problema a su tamaño real. Hoy vivimos como si el tiempo fuera infinito. Decimos: algún día empezaré, cuando tenga más dinero, cuando tenga más confianza, cuando todo esté en orden. Pero ese día nunca llega, y mientras esperamos el momento ideal, la vida sigue avanzando. Marco Aurelio no necesitó saber cuánto tiempo le quedaba para comprender que cada jornada era demasiado valiosa para desperdiciarla. Por eso escribía. Por eso entrenaba su mente, por eso cumplía con su deber, incluso enfermo. No porque creyera que él iba a vivir para siempre. Precisamente sabía que no. 2000 años después ocurre algo extraordinario. El imperio romano desapareció, las fronteras cambiaron, los palacios se convirtieron en ruinas, las riquezas se dispersaron y los hombres que competían por el poder fueron olvidados. Pero un pequeño cuaderno de un emperador, escrito para sí mismo, sigue ayudando a millones de personas. Eso debería hacernos pensar, porque demuestra que el verdadero legado de un ser humano casi nunca es aquello que acumula, es aquello en lo que se convierte. Puedes dejar dinero, puedes dejar prioridades, puedes dejar reconocimiento, pero todo eso termina cambiando de manos. Lo único que realmente permanece es el carácter con el que fuiste capaz de construir y el ejemplo que dejaste detrás de ti. Quizás por eso Marco Aurelio nunca quiso ser recordado como un conquistador, quiso ser recordado como un hombre justo, y esa es una aspiración mucho más difícil. Después de recorrer esta historia, has conocido al niño que nunca quiso ser emperador, al hombre que aprendió a convivir con la soledad de poder, al líder que gobernó durante epidemias, guerras y traiciones, al padre que enterró a sus hijos sin abandonar su deber, y al filósofo que cada noche se examinaba para no convertirse en aquello que jamás se quería convertir, o peor aún, en aquello que temía. Ahora la pregunta ya no es quién fue Marco Aurelio, la pregunta es quién vas a ser tú. Porque este libro nunca trató realmente sobre un emperador romano,
trató sobre una posibilidad, la posibilidad de que en un mundo dominado por el ruido, la prisa y la fragilidad, todavía sea posible de construir un carácter que no dependa de las circunstancias, que no necesite aplausos para hacer lo correcto, que no se derrumbe cuando llegue el dolor, que no venda sus principios por comodidad. Ese fue el verdadero imperio de Marco Aurelio, no Roma, su propia mente, y ese imperio sigue disponible para cualquiera que esté dispuesto a conquistarlo. La decisión, como hace 2000 años, sigue estando en tus manos. Capítulo final. El último César. Hace 2000 años, un hombre escribió un diario que jamás pensó que leería nadie. No escribía para hacerse famoso, no escribía para vender millones de libros, ni siquiera escribía para enseñar filosofía. Escribía porque tenía miedo de convertirse en un monstruo. Tenía el poder absoluto, podía ordenar la muerte de cualquiera, gobernaba el imperio más grande de la tierra y aún así cada noche necesitaba recordarse a sí mismo quién quería ser. Quizás esa sea la mayor lección de Marco Aurelio. El enemigo nunca estuvo afuera, nunca fueron los bárbaros, nunca fue la peste, nunca fueron las traiciones. El enemigo siempre fue el mismo, la posibilidad de perder el gobierno sobre uno mismo. Hoy ya no gobernamos Roma, pero todos gobernamos un pequeño imperio, tu cuerpo, tu mente, tu familia, tu trabajo, tu dinero, tu tiempo, tus decisiones. Y la pregunta sigue siendo exactamente la misma que hace 2000 años. ¿Quién gobierna ese imperio? ¿Tus emociones, tus impulsos, las redes sociales o la opinión de la gente? ¿O simplemente tú? Porque puedes tener poco dinero y seguir siendo emperador de tu vida, y puedes tener millones en el banco y seguir siendo un esclavo de tus emociones. Marco Aurelio nunca quiso enseñarte a conquistar el mundo. Quiso enseñarte algo mucho más difícil, a no perderte mientras lo conquistas. Cuando cierres este audio, nada habrá cambiado. Seguirás viviendo en la misma casa, trabajarás en el mismo sitio, tendrás los mismos problemas, las mismas personas y las mismas obligaciones. Lo único que puede haber cambiado eres tú. Porque ahora sabes que cada dificultad puede entrenar tu carácter, cada pérdida puede enseñarte el desapego, cada traición puede enseñarte la prudencia, cada crisis puede enseñarte la calma, cada día puede ser el último. Así que deja de esperar el momento perfecto, haz lo que Marco Aurelio hizo durante toda su vida, levántate, cumple con tu deber, gobierna primero tu mente y deja que el resto del mundo se ordene alrededor de ella, porque al final todos terminaremos convertidos en polvo. La única pregunta es, ¿en qué clase de hombre te convertirás antes de desaparecer? Gracias.